la verdad que a mí, siempre que venimos a la librería de Ángela, y algunos nos encontramos a menudo, me gusta ver al poeta aventino, este canario maravilloso que está aquí a nuestro lado, que viene de Canarias aquí. Imagínate qué suerte tenemos con que nos visite. Pero de verdad... Pero porque lo acaparamos aquí. Sí, es primero. Es cierto. Es muy bonito hoy que nos encontremos aquí al lado de Ramiro, de este hombre que no le gusta nada que le llamen escritor o autor, porque él dice que escribió esta historia maravillosa de la que hoy vamos a hablar porque necesitaba sacar de dentro aquello que había estado latiendo tanto tiempo y que tenía que ver con el mundo de la educación. Veo, por lo que observo, que la mayoría de nosotros tiene una u otra relación con el mundo educativo. Bueno, ¿quién no? ¿Quién no ha sido alumno o quién no es padre y quién no tiene hijos en la zozobra de las pruebas y de los exámenes? Por eso os agradezco mucho que estemos aquí hoy con esta temperatura, un viernes por la tarde a finales de junio. Sobre todo porque nos encontramos en este templo de la vida buena. Sabéis que hay gente que se da la buena vida, pero acá le gustó mejor llamar a las cosas que merecían la pena de la otra manera. Una vida buena. ¿Cuándo tenemos una vida buena? ¿Cuándo verdaderamente nos hacemos acreedores a una vida buena? Casi siempre cuando utilizamos la razón. Y en el libro de Ramiro, Los Anillos del Nogal, claro que hay razón, es la razón quien nos dicta las palabras, ¿no? Quien nos traduce tantas cosas. Pero a él le he oído en más de una ocasión hablar de la imaginación del corazón, o de esa imaginación que nace de otra estancia diferente de la racional, pero que sin duda alguna nos llena también muchos momentos en la vida. En fin, ya va a hacer 20 años que este hombre y un servidor se conocieron. El Carrión de los Condes. Sí, es un Carrión. Eso que hoy parece ser que mucha gente echa de menos y que se llama civismo, tolerancia, entonces a mí me llevó a Carrión de los Condes. Era una especie de Quijote, no tenía caballo, ni tenía lanza, ni bacía, no tenía casi nada. Iba en un foro fiesta de un color extraño. Pero llegué allí a Carrión de los Condes y allí estaba Ramiro Curieses en un círculo que habían hecho en la biblioteca para hablar qué era eso de la educación para la ciudadanía. Qué cosa tan extraña y, como todos sabéis, tan peligrosa. Harto peligrosa, hasta el punto de que vimos a los pocos meses algunos obispos salir con una gorrilla a la Plaza del Sol, de la Puerta del Sol, a decir que había que acabar con esto porque era el fin de la civilización occidental. Lo consiguieron, acabaron con educación para la ciudadanía. Pero no han acabado con Ramiro, aquí está. Es capaz de escribir una guía práctica para padres en 2012 que debería de recetarse a cada padre de este país. Pero ¿por qué no decirlo a cada profesor? Para que entendieran de qué trata esa tarea tan ingente y al tiempo tan maravillosa de ser padre. Repasando ayer este libro y otras cosas, tuvo la osadía este hombre de presentar este maravilloso libro hace 13 años con una cita de Manuel Azaña de 2011, que lejos estaba
todavía. Faltaban 20 años para que la República llegara a este país. Y la cita dice, os la voy a leer porque me parece de suma importancia y sobre todo de suma vigencia temporal. Mucho más, Ramiro, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, que hace 13 años cuando tú la utilizaste para presentar tu guía. Dice, cuando de este modo se orienta a un pueblo y se cuida como flor de estufa su ignorancia, el mal es grave, casi imposible de remediar, porque después de que se sale de las escuelas, generalmente ya no hay tiempo para el estudio. Hay que atender a ganarse la vida, a los negocios, a la familia que uno crea. Harto será que desconozcamos bien las cosas de nuestro oficio. Gentes así dispuestas son incapaces de pensar favorablemente en los destinos de su patria. Serán reacias a toda palabra de verdad, hostiles a muchas cosas por parecerles peligrosas novedades, aunque sean viejas y comprobadas. O correrán como los locos detrás de cualquier señuelo y sobre el pedestal de su carne levantará la ambición política las estatuas de sus falsos ídolos. Manuel Azaña, Casa del Pueblo de Alcalá de Henares, 1911. Esto, que a mí me dio un escalofrío ayer cuando lo volví a leer, me hace pensar que este librito que hoy presentamos, y que es muy sencillo, tan sencillo como que Ramiro dice, tengo que contar esto que tengo dentro desde hace tantos años. ¿Cómo viví yo la escuela entre mis 7 y mis 10 años? Y cómo en aquella escuela de un pueblo que él llama aquí mitológicamente Eros de Cerratus, pero que es Cobo del Cerrato. Cobos del Cerrato. Cobos del Cerrato. ¿Suena? Mirad, el libro podría ser un libro de memorias, pero es también un libro, es una novela. Tiene muchos capítulos, 53 si no recuerdo mal, de 3-4 páginas, pero está lleno de permanentes alusiones a aspectos que todos hemos vivido en la escuela, que todos hemos sufrido. A mí me hizo pensar muchas veces en el alumno que fui de un maestro en los años 60, imaginaos, yo soy un poquito mayor que Ramiro, apenas 3 años, y claro, yo tuve un maestro muy franquista, muy franquista. De hecho, era un maestro que en este libro representa a Quintiliano, uno de los maestros que tuvo el niño que nos cuenta esta historia. Por cierto, es un niño que pudo ser cualquiera de los niños que iba a la escuela en los años 60 en España. Es cierto que en ningún momento se dice el nombre del protagonista, solo lo sabemos en una carta preciosa que le escribe Séneca, o le escribes tú a Séneca, al otro maestro que él tuvo. Tuvo 2 maestros, uno Quintiliano y otro Séneca. Quintiliano era el maestro en blanco y negro, el maestro autoritario, que imponía el orden con una vara de peral, que casi siempre tenía que traer el chico sobre cuya cabeza se rompió. Así que a mí me tocó, me identifiqué con tu vida, con tu peripecia, porque a mí me tocó hacerlo en más de una ocasión. Tuve una vez el pabellón este de la oreja izquierda pegado con un esparadrapo porque a punto estuvo de caerse, porque hacía resbalar el palo de peral sobre el occipital y caía sobre el pabellón de la oreja. Porque fui muy osado ante don Fermín Huerga López, aquel maestro que tuve en San Adrián del Valle. Tú nos cuentas historias que a mí me han hecho sobrecoger en más de una ocasión. Por eso me gustaría mucho, había pensado
que ese capítulo en donde tú hablas de inclusión, de diversidad en el aula, nos cuentes cómo lo viviste. Voy a leer un párrafo nada más de la página 103 para que tú, a partir de ahí, nos cuentes de qué nos hablas. Dice: los niños a veces nacemos con unos grilletes que nos pesan demasiado, pero lo que más daño nos hace es que el resto de la gente nos los recuerde constantemente y a veces se ría de ellos. Los grilletes nos hacen sentir de otra forma. Rayón sabía que yo tenía grilletes que me impedían apresarlo. Sentirte patito feo significaba, en Eros, estar permanentemente en alerta para poder salir huyendo de todos los cisnes. No sentirse comprendido hace que te vayas construyendo una burbuja de aire cada vez más sólida e irrespirable. Le damos la palabra. Este es el tono que tiene esta preciosa historia que nos cuenta. Voy a decir tu nombre. Venga. Miringuillas. Eras Ramiro y ahí el diminutivo de vino en lo que de vino, ¿no? Miringuillas. Genial. Adelante, Miringuillas. Bueno, lo primero de saludaros, daros la bienvenida y bueno, me alegro de verdad que vamos a pasar un rato seguramente agradable y vamos a hablar un poquito de educación fundamentalmente, de infancia, porque la vida, al fin y al cabo, es recordar lo que hemos vivido y contarlo. Eso es contar, eso es recordar, es volver a pasar por el corazón, ¿verdad? Yo he sido maestro y me gusta eso, que se me llame maestro, luego soy más cosas, pero fundamentalmente soy maestro. Y estuve durante 10 años de mi vida profesional trabajando en educación especial. Educación especial, voy a trabajar con niños con discapacidad, niños y niñas con discapacidad, ¿no? Durante esos 10 años yo trabajé con niños autistas, trabajé con niños pues con trastornos de personalidad, trabajé con niños sordos, trabajé con niños con deficiencia cognitiva y siempre he tenido una mirada. Fíjate, voy a utilizar una palabra que posiblemente algunos no compartáis, ¿no? Amorosa. La palabra es amorosa. Hacia estos niños que yo llamo patitos feos. Porque son niños que tienen dificultades para vivir o para sobrevivir en una escuela cuya puerta de entrada está pensada para niños que no tienen ningún tipo de grillete. La escuela, fijaros que es un edificio bastante sólido, tiemblan sus cimientos y tiemblan sus muros cuando en la escuela entra alguien diferente, alguien distinto. Entonces, este capítulo en concreto está dedicado a Naenia. Naenia es una niña síndrome de Down de mi pueblo, porque yo con 7 años asisto, no me digáis por qué razón, asisto a esta conversación de este maestro con su madre, diciéndole que esta niña no tiene cabida en esa escuela, que hay que llevarle a un colegio especial. Naenia es una niña de mi edad, tiene 62 años. A mí me encantaba jugar con ella porque era una niña cariñosa. Y es verdad que cuando uno es niño, muchas cosas pasan por nuestras manos, ¿verdad que sí? Casi todo pasa por nuestras manos. Luego cuando nos vamos haciendo más mayores, las cosas pasan por los ojos y sobre todo pasan por la boca, por el lenguaje. Pero cuando somos niños pasan por las manos. Entonces yo cogerle la mano a Naenia era tocar algo diferente. Pero al mismo tiempo a mí me parecía hermoso. Unas manos arrugadas, unas manos que no eran lisas, pero que te apretaban. Yo no entendí por qué esta niña se tuvo que marchar del pueblo. Eso me hizo pensar muchas veces
¿qué respuesta damos desde el sistema educativo a las personas diferentes? Educar o enseñar, estaréis de acuerdo conmigo, es sacar lo mejor, ¿verdad?, que tienen las personas. Yo creo que el buen maestro es esta persona que es capaz de entender la criatura que tiene delante y sacar de él o de ella lo mejor. Y además, sin ningún tipo de celos. Esa es entrega amorosa, sacar de ti lo mejor sin que yo me sienta mal por él, sino todo lo contrario. Ha habido muchos alumnos que nos han superado y nos alegramos muchísimo de que así haya sido, que nos hayan superado. Bueno, el mundo de la discapacidad, el mundo de la diferencia, es un mundo que merece, que a mí me parece que merece todavía ser colocado en la sala principal de los edificios que nos dedicamos a la cultura y que nos dedicamos a la educación. Fíjate lo que es la vida. Tuve la suerte, yo me incorporé al magisterio en el año 85, yo me incorporé en Asturias, en un pueblecito que se llama Soto del Barco, y yo recibo, fíjate, año 85, recibo la visita de un inspector donde me dice que si por favor yo puedo acoger a una niña síndrome de Down que no está escolarizada con 7 añitos. Año 85, que no está escolarizada con 7 años. A mí aquello me produce un salpullido terrible, porque claro, yo ya entendía que eso no era una cuestión de favor, ni de petición, ni de opción, sino era algo obligatorio. Esta niña tenía el mismo derecho que cualquier otro niño a asistir a la escuela, ¿no? Entonces, cuando yo al inspector le digo algo así como, pero esto, que se me está dando la opción, esta niña no tiene derecho. Claro, él se sorprendió como diciendo, ¿no vas a ponerle ningún reparo a esto? Digo, no, en absoluto, ninguno. Todo lo contrario, todo lo contrario. No hay escuela más bonita que una escuela diversa. Claro, esto que en principio, hay mucha gente que dice, esto suena muy bien, Ramiro, esto suena muy bien. Yo me he dedicado solamente 38 años de mi vida a la docencia, solamente 38 años. Y no, esto, la teoría se construye con mucha facilidad, pero luego, o sea, tú tienes que impartir ahí conocimientos y tienes que impartir historias a 27, a 28, donde cada uno está a su bola, cada uno está a su rollo, cada uno... Claro, pues este es Miringuillas. Este es un niño en la escuela. Pues es un niño en la escuela cuyo maestro, primero le tiene miedo, segundo, es un maestro que le manda hacer tareas repetitivas, mecánicas, rutinarias, y él menos mal que tiene una imaginación desbordante y entonces se marcha por las bodegas de su pueblo. Allí tiene un rayón que es un ogro, que es un producto de su fantasía, construye castillos, construye amigos y enemigos, hasta que llega este maestro que es Séneca, que cambia totalmente este discurso de escuela en blanco y negro. Séneca, yo lo cuento muchas veces y lo cuento aquí en el libro, pasa de poner el foco en el conocimiento, que es importante, en lo que es el contenido, al foco en la persona. Poner la mirada en la persona, en el niño, en la niña, en lo que es. Ese es el templo del ser, ¿no? Y entonces este hombre se sienta, abre una maletina de cuero que tenía, y la abre, y lo primero que saca son folios de colores. Yo era la primera vez en mi vida que veía un folio de color, porque todas las hojas eran blancas. Un folio de colores. Coge una hoja y se pone a hacer una paloma. Delante de todos, Vosotros imaginad un niño de 6 años, cómo le va dando forma a la paloma, cómo coloca la paloma en la mesa. Que nunca la había visto antes. Se vuelve y en la pizarra escribe con pintura de color rojo, papiroflexia. Vaya palabra. Vaya palabra, ¿no? Yo, entonces, cuando palabras no entendía de niño, yo le ponía caras de gente del pueblo conocida. Esto me suena a esto me suena a Juan, esto me suena... Entonces yo le ponía las palabras, ¿no? Papiroflexia. Y entonces dice, vais a presentaros a esta paloma que va a presidir todos los días nuestra escuela. Y quiero que os presentéis por vuestro nombre
y yo os voy a dar la bienvenida a cada uno de vosotros. Yo no me lo podía creer. Yo no me lo podía creer. O sea, yo lo único que pensé es, hay otro tipo de escuela, hay otro tipo de educación, y este hombre, ¿de dónde ha caído? ¿De dónde ha caído? Bueno, ahí en el libro yo relato cómo él enseñaba, cómo nos educaba, las cosas que hacíamos, porque en el fondo este era un maestro de la institución libre de enseñanza, escuela fuera de la calle, contenidos curriculares y extracurriculares, escuelas por las tardes, manualidades, plantaciones de árboles, visitas a las escuelas de los pueblos que teníamos cerquita, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cambia. ¿Cómo no te vas a enamorar de un maestro así? Un maestro que lo primero que te hace todos los días es darte la bienvenida, decirte que se alegra de que estés ahí y sonreírte. Esta persona está autorizada ya para hacer casi conmigo lo que quiera. Porque cualquier cosa que diga... En tus palabras dice así. Hacía juegos de lectura que me apasionaban. Nos mandaba a leer de pie, subidos a la silla, con un ojo tapado, con una mano atrás en la espalda. De derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Nos convertía en detectives para solucionar problemas de matemáticas, en piratas para recitar poesías, en turistas para hablar inglés. Te daba responsabilidades y cargos. A mí me hizo responsable de dar el turno de palabras. Me sentía importante en la escuela. Todo era mágico con él. La educación, la escuela, respiraba libertad y creatividad. No tuve jamás, durante ese tiempo, malestar con mi conciencia. No sentí presión por hacer bien o mal las cosas. No me sentí evaluado, pero sí valorado. Tuvimos con Séneca el privilegio del amor, de la alegría y el disfrute de enseñar. Séneca ponía pasión en todo lo que enseñaba. Qué bonito. ¿Habrá una forma más bonita de atender a la diversidad que esa? Eso es atender a la diversidad, eso es atender a la adversidad, y eso es atender, porque cuando ponemos en el medio, en el centro, le ponemos a las personas, a los niños, a las criaturas, todo lo demás es mucho más sencillo. Cuando colocamos en el centro el contenido, cuando colocamos en el centro la disciplina, cuando colocamos en el centro la materia, estamos perdiendo a muchos de nuestros alumnos. A muchos de nuestros alumnos. La cuestión es que estamos perdiendo sobre todo a los que no nos necesitan. Perdón, a los que nos necesitan. Porque los que no nos necesitan, pero más de la mitad de la clase nos necesita. Y solo seremos capaces de traerlos con nosotros. Así, de esa forma. Ocurre hoy un acontecimiento curioso. En el Ateneo de Madrid, este señor y un servidor estábamos hoy invitados a esta misma hora a un acto de la Fundación CIDES junto con la Secretaría General de Memoria Democrática del Gobierno de España en el Ateneo de Madrid, en Madrid, sí, a esta hora, a las 7 de la tarde. Sí, sí, sí. Pero este hombre y yo teníamos un compromiso con vosotros y no saben lo que se están perdiendo los del Ateneo de Madrid. Por tanto, estamos encantados de haber tomado la decisión de estar aquí hoy, porque aquella conferencia se titulaba, o aquel acto se titulaba Educar en la dictadura versus frente a educar en democracia. Muy interesante, sin duda alguna. Pero, ¿acaso hay un ejemplo más palmario de lo que es educar en democracia que lo que le pasó a Miringuillas, nuestro amigo Ramiro, con Séneca? Él tuvo en los finales de los 60, en ese año 69-70, la experiencia de haber contado con ese maestro quintiliano que representaba la educación en dictadura, frente a ese otro que, independientemente del contexto social, político y demás, era capaz de crear en su aula las condiciones para que se produjera ese milagro del que hablas. Por eso a mí me ha parecido siempre, y Elsa, gracias por estar aquí, Elsa fue una alumna mía encantadora, me ha emocionado verte de nuevo. Está allí Óscar, que también lo fue, y también me resulta entrañable. Siempre me interesó que el aula fuera un lugar de encuentro en donde pasara lo que no podía pasar fuera.
porque la repetición, el repetir en el cuaderno de Rubio una y otra vez las cuentas para arriba y para abajo, el aprenderse de memoria hasta la extenuación cualquier contenido, eso lo hace uno en casa, al modo gallináceo. ¿Pero cómo beber agua las gallinas?, preguntaban a mis alumnos. Pues al modo gallináceo estudiaban mucho y nos ayudaron o nos enseñaron así a estudiar tantas veces. Pero propiciar que lo que Ramiro nos cuenta aquí pase, da sentido a una vida de un educador. Y si no pasa eso, como vemos que todavía, Rosa, compañera, pasa en tantas aulas, que no hace falta que estemos en democracia desde hace 50 años en este país, para que encontremos en muchas aulas conductas poco propiciadoras de un ambiente de alegría, de participación, de convivencia, de respeto y de libertad. Es brutal todavía encontrarse en tantos salones de profesores expresiones nada edificantes acerca de lo que pasa en las aulas. Y es demoledor, es demoledor. Y bueno, por eso que estemos aquí hoy hablando de estas cosas me resulta muy maravilloso. Gracias, David. Hay más cosas. En su libro, este chico no era todo el rato feliz, no estaba todo el rato con su curiosidad desbordante y su imaginación persiguiendo al monstruo rayón que le atormentaba. Este niño se veía en muchas ocasiones superado por la soledad. Se encontraba sin asideros, no encontraba cómo salir de ese túnel, ¿no? Y es algo que a ti te ha, Sí, ese te ha marcado. es el grillete. Los grilletes no siempre están relacionados con discapacidades, ¿verdad? Ni con cuestiones orgánicas o no orgánicas. A veces es cuestión simplemente de no sentirte a gusto, no sentirte a gusto, no. La palabra es exactamente no sentirte reconocido en el medio en el que estás. Que para un niño esto es fundamental. No estar donde tienes que estar, o sí estás donde tienes que estar, pero cuando tú miras, tú te ves solo, ¿no? La escuela, a este tipo de niños yo creo que nos castiga mucho. Luego somos niños que no tenemos a lo mejor esta fortaleza física de destacar en algo. Bueno, cuando destacas, cuando eres niño en el fútbol o destacas en cualquier otra actividad, por ahí tienes muchas cosas ganadas, pero cuando encima eres torpe, pues cuando tú tratas de ponerte a jugar, incluso a veces eres objeto más de burla que de otra cosa, ¿no? La soledad, tener sensación de sentirse solo es angustiante, pero en un niño es insoportable. Porque el niño compara permanentemente, está viendo cómo los demás niños están jugando y cómo los demás niños están aprendiendo eso, a socializar sin ser conscientes de ellos, pero están compartiendo permanentemente cosas. Y tú siempre estás viendo esto, como yo digo en la novela o en el libro, ¿no? Tú siempre lo estás viendo de perfil, de lado. ¿Por qué? Porque te gustaría estar ahí. No tienes habilidades para decirle a la gente, puedo, me dejáis. Porque vas fortaleciendo esta timidez, ¿no? Este sentirte patito feo, ¿no? Entonces eso genera, esta soledad genera muchos miedos en la vida de los niños. Genera muchos miedos y genera muchas angustias que luego, luego tienes que ir reparando a lo largo de la vida, ¿no? Sí es un libro que habla mucho de la infancia. Porque la infancia a mí me parece que es una etapa, todas las etapas en la vida son importantes, ¿eh? Todas. Yo no voy a decir que todas las cosas que nos ocurren, cuando nos ocurren incluso a los 60 y tienes la pérdida de un padre o de una madre, eso nos marca y es algo que como etapa es crítica, ¿no? Lo mismo que si hay una separación o el nacimiento de un nieto o de un hijo, lo que sea, ¿no? Todas las etapas en la vida del desarrollo son importantes.
pero en la infancia son más importantes porque no tenemos mecanismos de protección ni de defensa. Estamos siempre supeditados a la interpretación de los demás. Entonces, cuando un niño genera miedo, el miedo es físico. Cuando uno tiene miedo físico, es un niño que no disfruta. Y además, son años en los que de esto no se hablaba con nadie. Porque hoy en día, afortunadamente, todo lo que ha sido la inclusión de la educación emocional y la salud mental hace que pongamos sobre la mesa estas cuestiones, ¿no? Pero yo sí vengo de una escuela donde jamás se me preguntó cómo te sientes. Yo estoy harto de que la escuela me haya preguntado cuánto sé. No sé cuántas reválidas he hecho en esta vida de cuánto sé, y cuánto sé, y cuánto sé, y cuánto sé. Y no se cansan de preguntarme cuánto sé. Mira, no te he presentado diciendo que fue el número 1 de su promoción, ¿sabes? Oposiciones de secundaria de orientador, el número 1 de su promoción. Pero como veis, no hace falta que lo diga. Se ve, claro. Pero quiero deciros que, ¿entendéis? Que yo cuánto hubiera agradecido que a mí se me hubiera preguntado ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Porque a partir de ese ¿cómo estás? Te permito luego ya cómo piensas y qué sabes hacer. Séneca fue el único maestro que la primera pregunta que te decía es buenos días, ¿cómo estás, Miringuillas? ¿Cómo estás, Miringuillas? El título de la novela, Los anillos del nogal, Miringuillas es un niño con 8 años que cada vez que vive una situación para él dolorosa, una situación dolorosa era una riña de su madre que él consideraba injusta, un decirte no puedes jugar con nosotros porque eres malo, una experiencia frustrante por lo que fuera. Este niño lo que hacía era, subía a un nogal que estaba justo arriba de la cochera donde vivía y con una navajilla hacía círculos, porque de alguna manera quería como visibilizar el dolor que él tenía, porque no tenía con quién compartirlo. Tu madre bastante tenía la pobre con ir a lavar al río, que no había ni agua ni había nada, y atender allí a 4 mocosos que estamos todo el día dando guerra, especialmente yo, inquieto. Mi padre marchaba a las 7 de la mañana, mi padre era el cobrador del coche de línea. Salía de Cobos a las 7 de la mañana y volvía a las 9 de la noche. Mi padre cuando volvía a casa tenía unas ganas extraordinarias de preguntar a mi hijo, ¿qué tal el día? Cuéntame qué has hecho y cómo te van las cosas. Entonces, claro, no teníamos posibilidades de estos relatos, que son tan importantes de cómo estás, ¿no? ¿Cómo estás? Porque el cómo estás es fundamental, es fundamental, ¿no? Y es lo que mueve. Cuando Séneca se marcha, porque Séneca es un maestro interino, es un maestro que está en el pueblo sustituyendo a Quintiliano y pone patas arriba a la escuela. Claro, imaginaros cuando este maestro te dice que se va, porque tú no entiendes, con 8 años, interino, definitivo, profesional, todas cosas, un niño no las entiende. Tú eres mi maestro y para mí eres el mejor maestro. No me puedes decir que te vas. No me puedes decir que te marchas. Pero, ¿y quién me va a llamar a mí a Miringuillas? ¿Qué voy a hacer yo en la escuela cuando vuelva don Quintiliano con la vara de Avellano a preguntarme cuáles son los afluentes del Duero por la derecha y por la izquierda? Que para mí el río más importante del mundo era el río Franco, que era el río de mi pueblo. O sea, ¿qué me interesaba a mí el Duratón, el Cea, el Esla, el Pisuerga y yo qué sé, y el Trabancos, ¿no? A mí me interesaba mi río, que era donde yo me bañaba, donde cogía cangrejos, donde cogía peces. Y esto es lo que hacía Séneca. Ponía siempre el contenido inmediato sobre el que luego nos hablaba de las demás cosas. Séneca se marcha del pueblo y es cuando este niño no hace un círculo en el nogal, hace 3 círculos en el nogal que representan el dolor. Y la incomprensión. Por eso digo, es un libro que habla mucho de la infancia y cómo a la infancia tenemos que respetarla, y tenemos que protegerla, y protegerla muchísimo. Son cosas de niños. Esa es la frase más traicionera que hay en educación. Son cosas de críos. Perdona, no hay ninguna cosa que sea de críos. Cuando un crío dice algo, cuando un niño expresa algo, cuando un niño se pone alrededor de un adulto sin decir nada, tenemos que saber interpretar qué es lo que nos está pidiendo. Yo ahora tengo la suerte de ser abuelo. Tengo una nieta de 2 años de la que no voy a hablar mucho porque babeo y además me gusta reconocer que babeo, ¿no? Yo una de las diferencias grandes entre el padre y el abuelo
es que cuando tú eres padre, estás siempre como muy pendiente de lo que debe, de lo que le falta de lo que tiene que hacer, de las obligaciones, de las responsabilidades. Me tengo que apuntar, tiene que ir al conservatorio, tiene que ir a inglés, tiene a ver si aprueba, a ver si saca, a ver si estudia, a ver si no sé qué. Y todo eso contamina los afectos muchas veces de nuestros hijos, ¿no? Cuando eres abuelo, ese debe desaparece. Desaparece. Entonces, Julia es lo que es por lo que es. Yo no pienso ni en el mañana, ni en el pasado, ni en lo que tiene, ni en lo que debe, ni en lo que tendría que hacer, ni cómo tendría... No, entonces esto te da un explotijón emocional de proximidad, de afecto, sobre todo de cercanía con ella, que es extraordinario. Así es como hay que proteger a la infancia. Porque en la infancia, y aquí tenemos un compañero psicólogo, es donde se tejen toda la arquitectura de los miedos que luego a lo largo de la vida cuesta muchísimo reparar. Las inseguridades, la seguridad, la confianza, el miedo, el reconocimiento, el sentir, todo eso se construye en la niñez. Por eso es un libro que habla eso de niñez, de infancia, de cómo la infancia hay que protegerla, hay que cuidarla, pero sobre todo hay que entenderla. No vale decir aquello de, es que es así. Perdona, ¿cómo que es así? Podría ser de otra forma. Podría ser de otra forma. Y si es así, como padre o madre que soy, necesito que se sienta querido. Porque los niños, fijaros, los niños, más que sentirse comprendidos, necesitan sentirse queridos. Es mucho más importante en la relación la palabra querido que la palabra comprendido. Claro, luego yo de mayor, ya articulas lógicamente estrategias, no digo, pero bueno, claro, o sea, comprensión. Si a veces no me comprendo ni yo, si no me comprendo yo, ¿cómo voy a comprender a muchos de los que están alrededor, no? No te comprendo, por eso te quiero... Vosotros seguís la serie de Los Simpsons, eso estaba muy bien representado en Los Simpsons. Porque en Los Simpsons decía muchas veces él, ¿no? Decía, es mucho más importante que me quieras que no que me comprendas. Ya sé yo que no me comprendes. Ya sé yo que no me comprendes. La infancia hay que quererla. Hay que quererla. Por eso es un libro que habla mucho de la infancia, que habla mucho de esa protección, de esa vigilancia, de ese cuidado, de ese respeto. La infancia no es una etapa que sirve para preparar, no prepara nada. No prepara absolutamente para nada, nada más que para construir, bueno, pues esta arquitectura que luego nos hace ser adultos, sensatos, equilibrados, responsables, que sepamos vivir en comunidad, que sepamos compartir, etcétera, etcétera. Es un libro también, antes de que se me escape, antes de que se me olvide. Fijaros qué cosa tan bonita me dijo mi padre cuando yo me marchaba a estudiar a Palencia. O sea, estudia, hijo, así, estudia para que tú sepas presentarte en todos los sitios. Porque este es un libro también que es un homenaje a toda una generación que no tuvo oportunidades de educación, que no tuvo oportunidades de ir a la escuela, pero que tenían muy claro que la educación era el soporte que podía cambiarle la vida. O sea, porque educar, fijaros esto todavía se me pone la piel de gallina, ¿eh? Educar es poderle cambiar la biografía a una criatura. Ese es el poder de la educación. Por eso hablabas del psicólogo Ángel. Está el hombre es un gran amigo, Ángel. Ha publicado un libro titulado Educar es dar posibilidades, que os recomiendo encarecidamente. El niño solo necesita aprender, querer y ser querido, ser sustituido. Efectivamente. Es que, ¿sabes qué pasa? Que según estás hablando, somos gemelos en nuestra biografía profesional. Pues me alegro muchísimo, porque cuando mi padre me dijo eso de que te sepas presentar, claro, yo esto lo entendí luego con el tiempo, ¿no? Un hombre que no había ido a la escuela, que no había tenido un tipo, pero sí sabía que era importante que yo supiera estar en todos los sitios. Y después con el tiempo uno ha aprendido que saber estar en todos los sitios, Joaquín, es saber ser humilde con el que es humilde y no ser servil con el que es poderoso. Eso es saberte presentar. Y que no tengas miedo de nada, ¿eh? Lo único que yo no le perdoné a mis padres es que nos fuéramos a Palencia a vivir, porque yo era un niño, a pesar de todo, plenamente feliz en ese pueblo, porque en Palencia iban a buscar
la prosperidad. Maldita palabra. El progreso, la prosperidad. Es enternecedor. El capítulo del que habla está al final del libro y dice, jo, qué mala suerte que nos esté pasando esto, que mis padres hayan decidido irse a vivir a Palantia. Por cierto, vais a disfrutar mucho cuando leáis el libro porque Ramiro, atendiendo a la imaginación del niño que era, supone que vive en un imperio. ¿Y qué imperio más glorioso que el Imperio Romano? Pues todos los personajes son del Imperio Romano, incluso hay un Calígula y un Nerón que son los que le pegan, los que le echan el campo de fútbol por ser torpe. Y después hay un Julio César, obviamente que es su padre, que es el que le acoge cuando está peor. Así que es muy duro, ¿no? Acompañar. Claro, fíjate, Joaquín, la verdad es que cuando uno es niño, Cobos de Cerrato está justamente, es el último pueblo de la provincia de Palencia del Sur. Y limita con todos los demás pueblos, son de la provincia de Burgos. Está rodeado de 7 pueblos y los 7 son de Burgos. Entonces mi padre, que era el cobrador del coche de línea, hacía la línea de Cobos, Palencia. Pero claro, mucha de la gente ya de Cobos se iba a Burgos, pues a cuestiones administrativas, a cuestiones incluso de comprar cosas, ¿no? Y yo esto siempre lo miré con cierta amargura porque decía, ¿y por qué no van con mi padre? Joder? La gente de Cobos tiene que ir de Cobos a Palencia. Entonces, yo siempre, ahí ya de niño ya empecé a focalizar como una enemistad entre estos de Burgos, ¿por qué se tienen que meter aquí con los de Palencia? Entonces, es verdad que siempre tuve la idea de que Cobos podía ser absorbida, ¿sabes? Que en cualquier momento nos decían, sí, oye, Cobos va a ser de la provincia de Burgos, ya no de Palencia. Y eso me produjo un dolor, porque no, yo decía que va a ser de la vida de mi padre, que es el cobrador del coche de línea. ¿Qué va a ser el coche de línea de Palencia? ¿Ahora qué va a hacer? ¿Va a ser el cobrador del coche de línea de Burgos? No me interesaba para nada que fuera cobrador del coche de Burgos, ¿no? Bueno, cosas de Dios. Sí. Yo he hablado más de la cuenta, Ramiro no, porque es encantador escucharle siempre. Perdona, yo quería saber de Séneca qué pasó con él luego. Mira, pues Séneca estuvo con nosotros prácticamente como 9 meses, es decir, casi todo el curso, y se marchó. No sabéis dónde. Vale, entonces yo cuando Séneca al marchar, fíjate qué cosa tan bonita, ¿no? Qué cosa tan bonita. O sea, para que veamos lo que yo digo, cómo un maestro te puede cambiar la vida, ¿eh? Yo, hasta que Séneca me dijo lo que me dijo, yo siempre quise ser cobrador de coche de línea. que era mi padre. Pero Séneca un día me dijo, tú vas a ser maestro. Bueno, cuando me dijo, tú vas a ser maestro, claro, ¿cómo procesé yo eso con 8 años, con 9 años? Como algo, ¿verdad? Bonito. De hecho, mi padre cuando me preguntó, digo, Séneca me ha dicho que yo voy a ser maestro, papá. Y dice, ¿ya no quieres ser cobrador de coche de línea? Claro. Digo, sí, bueno, sí. También. Y era consciente de que mentía, ¿eh? Y mentir a una persona a quien se quiere es muy, duele mucho, ¿eh? Y dice, sí. Y entonces, bueno, Séneca marchó. Yo seguí yo de Séneca le he tenido siempre en la cabeza. Y cuando yo terminé en magisterio y aprobé las oposiciones, yo le escribí una carta a Séneca. Escribí una carta desde el Soto del Barco, dándole las gracias y diciéndole, Séneca, tengo tu pulsera, no es esta porque él me regaló una pulsera, me regaló una caja con un dibujo. Y digo, no, para que no lo olvides nunca, ¿no? Mi madre a esa caja lo llamaba telares. Quita ese telar de ahí. Bueno, pues se marchó. Y luego yo, cuando volví a Palencia, porque volví a Palencia en el año 96, pues, o sea, sí quise saber qué había sido de Don Luis, en este caso. Yo no sabía el apellido ni nada, ¿no? Entonces fui a personal, y entonces en personal, fíjate, me dicen que en el traslado, Palencia tenía lo que era la dirección provincial, estaba en una calle, lo trasladaron a otra calle, y me dijeron que en el traslado habían perdido toda la documentación, fíjate, de los personal y los movimientos, sí. Los destinos. Claro, yo dije, bueno, pero no se puede hacer ahí una llamadas a secretarías de los pueblos, joder, porque tiene que haber constancia de cómo. No he sabido de nada.
Si te digo que el día que presenté el libro en Palencia, soñé con que aparecía. Buah. Os lo juro que sueño, cada vez que hago una presentación, que aparece una persona con esa sonrisa. Y ahora con las redes sociales, Ya. ¿no podrías hacer algo? Yo he puesto Que muchas algún veces... descendiente, que claro, Es porque a lo maestro de mejor no vive Cobos, ya. créeme que he hecho... Y el apellido vamos, no lo sabías. no sabía, no. He hecho, vamos, pesquisas en todas las redes, a través de gente, de maestros del pueblo. Que Por lo menos el apellido. Bueno, ¿estáis convencidos ya de que no es producto de su imaginación, Séneca? No, Séneca no es producto de imaginación, no. Séneca... Yo cuando digo que... Y luego como profesor, como maestro, Joaquín, a mí mucha gente me ha preguntado, nos han preguntado, ¿tú has sido Séneca para algún alumno? ¿Tú has sido importante para algún alumno? Y yo quiero pensar que sí, ¿eh? Yo quiero pensar que sí. De hecho, casi todos mis alumnos, casi todos yo siempre les he llamado no por el nombre, fíjate. Yo me acordaba siempre de ese que a mí me puso Medinguías y me hacía tanta ilusión que mis alumnos eran el Manolillo, el Manolín, o Bertina, que fuera siempre en diminutivo y siempre de forma cariñosa, ¿no? Séneca, yo creo que de alguna manera en algún sitio tiene que estar oyendo esto. Porque cuando se nos pregunta, ¿tú has sido Séneca para alguien? Fíjate, yo pienso más, ¿y habré estropeado alguna vida, alguna alumno? ¿Habré machacado alguna vez a algún alumno? O sea, ¿le habré hecho hacer sentir todo lo contrario que Séneca me hizo sentir a mí? Es difícil. Quiero pensar No, que no, ¿eh? Quiero seguro que pensar no. que no. Quiero pensar que no. Es difícil. Quiero pensar que no, pero me atormentaría, fíjate, el simplemente hecho que una criatura se presentara por esa puerta y dijera, Ramiro, a mí me hiciste daño. No supiste entenderme, o no supiste saber lo que me pasaba, ¿no? Que sos muy... Mira, sí. Mira, Adelante. os cuento una cosa que es una anécdota personal, ¿eh? Yo estaba en segundo debut de aquella, y a mí me gustaba una chica que se llamaba Begoña. Vamos, me parecía la chica más guapa del mundo, ¿eh? Aquí en la novela aparece una Dafne, que es la chica de mi pueblo que a mí me gusta. Porque cuando uno es niño, el amor está en la cara. Está en la cara. Y me decía la niña más guapa del pueblo, ¿eh? Y era la cara. Y entonces siempre tratamos como de idealizar esas cosas. Y yo me veía pues con Dafne, yo qué sé, de la mano, y besándole a lo mejor en la mejilla o así, ¿no? Bueno, yo estoy en segundo debut. Yo estoy enamorado de Begoña y entonces entra el profe de literatura, entra el profe de lengua y pone en la pizarra qué corto es el amor y qué largo es el olvido, ¿sabes? De Neruda. Hostia, yo digo, este sabe muy bien. Porque de hecho Begoña tonteaba con uno que se llamaba Santi, ¿sabes? No conmigo, ¿sabes? Y yo digo, este lo sabe. Este lo sabe. Me han Lo han descubierto. Qué vergüenza, ¿no? ¡Qué vergüenza! Y bueno, y luego no sé, se pone así la clase en Neruda, que yo no sé cómo derivó aquello en Becker, y recita aquello de, como guarda el avaro su tesoro, guardaba yo mi dolor, le quería hacer que era algo eterno, a la que eterno me juró su amor. Yo me conoce, y yo sentía vergüenza, porque me ha pillado, ¿sabes? Me ha pillado. Y decía, joder, fíjate cómo en la adolescencia cambia un poquito ya con respecto a la niñez el sentirte reconocido, ¿eh? Un niño acepta el reconocimiento ese de entrar un poquito en tu intimidad de un adolescente, ¿verdad? Esto no me lo toquéis, esto es intocable. Perdona por el débil, ¿no? Hay algo de lo que hemos hablado y que está latiendo también en lo que estás diciendo y en todo el libro tan bello que has traído, ¿no? Y es eso que en algún momento has llamado educación del ser frente a la educación del hacer. Me pasó una cosa muy curiosa en el instituto esta mañana. Hablaba con una profesora de historia que está muy interesada en llevar los diálogos para una convivencia democrática y proponer que los sauces participen en este proyecto estatal en un convenio que hay entre la Fundación Cibes y la Secretaría de Memoria Democrática. Y ella me decía, Joaquín, es que estoy harta de encontrar siempre que
haya que medir los resultados de una manera cuantificada si es que se trata de esto. Tú educas para que nuestros alumnos, nuestros niños, nuestros adolescentes se construyan, se realicen, o para que hagan y por tanto traducir ese hacer en algo contable, evaluable. ¿Qué ha conseguido la OCDE con su informe PISA, evaluación externa cada año? Convertirnos a todos en esto. Vamos a medir, vamos a ser productivos. Hay que producir, señores, hay que ser útiles. ¿Qué es eso de ser? ¿Qué es eso de crecer como personas? ¿Qué cosa tan extraña? ¿A quién interesa esto? No. A la OCDE y al capitalismo neoliberal le interesa lo que seas capaz de producir, lo que seas capaz de hacer, lo que seas capaz de contar. Así que claro, tu libro es eso. Sí, sí. Fundamentalmente yo creo que, y además eso es intencionado, ¿no? Yo digo que el libro este hay que leerlo tal y como ha sido escrito. Era Unamuno el que decía, ¿no?, que había que leer como picotean las gallinas, ¿eh? Hay que picotear y levantar y quedarse pensando un poco, hay que pensar un poquito, ¿eh? ¿Por qué digo esto? Porque es un libro que tiene como una cantinela de fondo, donde el discurso y la fuerza de la economía está siempre supeditado al otro discurso que para mí es mucho más importante, que es el discurso ético. Es decir, el discurso este de economía de excelencia, pero excelencia ¿para quién? Para unos cuantos, para los de siempre. Y este otro discurso ético, cuya fuerza reside en eso, en la equidad, en la igualdad, en que todos lleguemos a lo máximo de nuestras posibilidades, porque eso es el sentido de la educación, es el respeto. El respeto a la diversidad es eso, ¿no? El respeto a que cada uno llegue a lo máximo de sus posibilidades. Yo sé que hay gente que no va a saltar nunca 1,10 m. Sí, lo sé, pero tengo que ser respetuoso y dedicarme a esa criatura, pero con toda mi pasión. Ya sé yo que va a haber gente que va a saltar 3,10 m, ya lo sé. Pero ¿para quién tenemos que preparar? Porque si queremos preparar para que unos cuantos salten 3,10 m, entonces me parece que esto es fácil. Para preparar para que nadie se sienta mal incluso saltando 1,10 m, esto es el verdadero reto de la educación. Ese es el discurso y la fuerza ética de la educación que tiene, bueno, el libro siempre está ahí, lógicamente, porque uno cuando escribe, yo lo digo, cuando uno escribe, plasma su forma de pensar, estáis de acuerdo conmigo, ¿verdad? Es decir, tú estás poniendo en un papel lo que tú estás pensando. Escribir es eso, escribir dicen, es expresar ideas. No, es expresar pensamientos, ¿verdad que sí, escritor? Es expresar, ordenar y a veces incluso recolocar y colocar, ¿eh? Claro, eso es escribir. Bueno, no lo sé, yo es un libro que le tengo como mucho cariño porque luego hablaríamos de ello. Luego uno hizo psicología en la vida y cómo repara uno los miedos. Escribir es terapéutico, ¿eh? Yo digo que teníamos que escribir todos. Todas las personas teníamos que escribir. Y dejar de tener este miedo de decir, no, pero es que yo no sé, es que a mí no se me da bien. El es el mayor impedimento que hay en la vida. Tú escribe. De hecho, en las psicoterapias mandamos escribir. Efectivamente. Sí, señor. Yo soy también terapeuta. Claro. Sí, señor. Hay que escribir, porque escribir es abrir. No, hombre, todo lo contrario. Por Dios. Ahora dejamos de hablar un poco y preguntáis y curiosidades o lo que os parezca, ¿no? Pero que en el fondo es esto. Fíjate que yo he sido un lector y sigo siendo un lector, vamos, soy un devorador de libros. Ahora es verdad que ya seleccionas más lo que te gusta leer, ¿no? Ya no estoy en la carrera del currículum, como yo digo, ahora ya estoy en otra etapa, estoy jubilado y estoy disfrutando un poco más de todo, ¿no? Leer es apasionante, pero escribir es mucho más.
todas las personas, todas, tenemos posibilidades y aptitudes y habilidades para hacerlo. Porque esto es como todo. No sé andar en bicicleta, móntate, sube y pedalea. Esto es exactamente igual, no quiero frivolizar. Yo sé que no voy a ser nunca un premio Nobel de literatura, ni mucho menos, ¿no? Pero cuánto bien hace ordenar ideas, expresarlas, colocarlas, recolocarlas y replanteártelas. Porque eso es sanar por dentro. Y cuando uno sana por dentro, parece que la sonrisa le sale sin querer en la vida, ¿no? Le sale casi con naturalidad. Muy bien, venga, preguntas de los chicos y chicas que están aquí tan estupefactos de este espectáculo que estamos dando. Oye, habéis estado a gusto, ¿verdad? Sí, muy bien. Porque lo más importante de los encuentros es eso, estar a gusto. Sí, sí. Divertidos, ¿no? Y alegres, por Dios. Venga, cosas que se os hayan ocurrido. Yo quería preguntarte, Ramiro, tú que nos has comentado, que has trabajado con El niños... micro, te falta el micro. Quería preguntarle a Ramiro, que él que ha trabajado 10 años, creo que has comentado, con niños discapacitados, ¿qué opinas sobre algo que está de bastante actualidad, de lo que ha dicho cierto obispo español, sobre que los niños con discapacidad son el resultado de los pecados, los padres, de los pecados de la humanidad? ¿Qué opinas al respecto? Narices tiene la... Bueno, mira, creo que lo habéis escuchado, es que yo creo que se descalifica absolutamente, ¿verdad? No hay Séneca que arregle esto. Efectivamente. O sea, Que alguien tenga voz para decir este tipo de cosas y se quede la sociedad tal cual, como si no hubiera dicho nada. O sea, ¿qué opináis los educadores Pues de este pues tipo que de la cosas? ignorancia es muy atrevida, que no donde uno cree que hay sensibilidad y amor lo hay, sino que hay muchas veces incomprensión absoluta. Y luego lo que me parece mucho más cruel, porque en el fondo a mí me parece que esa persona es la que tiene el problema. Esa es la persona que tiene que ser tratada. Quizás no haya experiencia, fijaros, experiencia humana más extraordinaria. Fijaros lo que os digo, esto decía Carl Rogers, que otro ser humano, yo le añado, que una persona con discapacidad. Yo lo aprendí absolutamente todo de ellos y de ellas. Todo lo que soy profesionalmente me lo enseñaron ellos. El valor de la paciencia, el valor de la paciencia, el valor y el sentido de la atención, el sentido del respeto, el cariño, incondicional, incondicional. Y podría hablaros de cualidades extraordinarias. No hay encuentro de verdad más extraordinariamente humano que el de una persona y otra persona, y si es con una discapacidad mejor. Entonces, son renglones torcidos de Dios que hay ahí, que se arreglen entre ellos, porque yo ahí, la verdad es que no quiero ni entrar. No hay sitio por donde entrar. Decía uno, oye Ramiro, ¿a ti te preocupa lo de la inteligencia artificial? Y a raíz de esas declaraciones digo, a mí me preocupa mucho más la estupidez humana. La inteligencia artificial sé que tiene muchas aristas, pero la estupidez humana, eso es lo que más me preocupa de todo. ¿Queréis que os lea la carta que le escribí a Séneca? Sí, puede ser un remate muy bonito. Yo igual lloro, porque es muy emocionante todo lo que estás contando. Mira, pues, ¿cómo te llamas? Ella es de Palencia. Ella es de Palencia. ¿Eres de Palencia? Sí. ¿Y eres Beatriz? Sí. Pues mira, bueno, si compras el libro... Ya lo Ya lo compraron. compraron. Lo tiene. Lo tiene aquí para Porque eso yo creo que esa es captar un poco la esencia del libro. Porque este libro está escrito, así como tiene que ser leído de esa manera, ha sido escrito también así. Yo muchas veces me levantaba y decía, hace una buena mañana, voy a respirar un poco, y ahora continúo porque en fin, sí, cuando se escribe con el corazón, la memoria del corazón es la más importante de todas. ¿Sí? A ver si os leo la carta de Séneca. Carta Séneca. Se me quedan hasta las gafas. Soto del Barco fue mi primera escuela. 16 de octubre de 1985. Querido Séneca, hace exactamente 3 meses que he accedido al cuerpo de maestros. Jamás lo hubiera conseguido si no hubiera sido por la pasión e ilusión que pusiste a la hora de educarme.
sin ese cariño, sin esa mirada tan comprensiva y esa dulzura en tu lenguaje, nada de esto hubiera sucedido en mi vida. Fuiste para mí el maestro que creyó en Miringuillas, en sus posibilidades, y la primera persona que depositó una semilla de creencias positivas en uno mismo. Con el tiempo comprendí el significado de los cuentos que nos narrabas, el de los gorriones y de la libertad, la mariposa apresada, el del pez en busca de nuevas aguas, el juego de las sillas, el de los palillos, la papiroflesia y el romance del prisionero. Todos permanecen vivos en mi recuerdo. Fuiste y has sido para mí la persona más importante y de la que más he aprendido. Por todo ello quiero que esta carta de agradecimiento llegue alguna vez a tu destino. Conservo aún la caja, el libro y la pulsera que me regalaste el día que te fuiste de Eros. He comprendido el cuento de la mariposa apresada. Un abrazo muy especial de tu querido alumno Miringuillas. Yo creo que... Ojalá le esté llegando a todos, la verdad. Ojalá le llegue a ser de alguna manera. Hombre, después de tus palabras, yo resumiría que todo profesor, y en mi experiencia lo tengo, y los que ocupan un lugar de privilegio en mi memoria emocional, son todos los profesores que han sido maestros. Porque los profesores enseñan, los maestros tocan vidas. Un poco es lo que Sí. estás transmitiendo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí. Una vez me preguntaron si había alguna diferencia entre un profesor y un maestro. Hay Muchas diferencias. ¿Pero un profesor puede ser maestro? Sí, claro que sí. Claro. Y yo creo que esta es la verdadera esencia de ello, ¿no? Pero el maestro es lo que yo digo, es el amante celoso que trata de sacar lo mejor, ¿verdad?, de una criatura. Sí. Es precioso eso. Y cuando uno sabe que ha tenido eso entre las manos, no sé, mira, Elsa estuvo conmigo en el instituto el primer año que ella trabajaba. Yo estaba de director en el instituto y recuerdo esa cara risueña, alegre. Y yo pensaba, digo, solamente ya con esa cara, los de segundo C o segundo B cuando la vean, se van a alegrar. Y así fue, así fue. Porque cuando uno entra, es que cuando uno entra ya, ¿verdad?, ofreciendo y sabiendo lo que trae entre manos, pues si todo lo demás casi bien eso. Bien eso. Muchas profesora, gracias. ¿de qué eres Muchas gracias profesora? por vuestra presencia. Eso, ¿De qué eres muchísimas gracias, profesora? ¿eh? Ahora él No, yo va no a- soy ella profesora. no. No, es que Elsa es ella también. Es que yo me llamo Elsa y... Ya, ya. Es ella. Así que Muchas le damos gracias. un último aplauso. Sí, por supuesto. Bueno, pues me quedo con este bonito recuerdo de Benavente, porque yo a Benavente venía bastantes veces, pero venía a pasar a la ITV y que no salga de aquí porque tiene un amigo. Cuidado que está grabado, que está grabado. No voy a hacer que me de carretera ya está de todo. prevaricación o yo qué sé. Genial. Tenéis los vídeos de Ramiro.